Bueno, después en el parte del análisis que ustedes vienen llevando adelante sobre la Iglesia y sobre todo la Iglesia Católica en Argentina, en el libro está más focalizado en la cuestión con el beneficio económico que le ha despertado la dictadura. Bueno, un poco que nos pudiera comentar, bueno, por qué le parece Sí, importante esa parte. digamos, la Constitución Nacional dice que el Estado Nacional sostiene el culto católico apostólico romano. Esto es una compensación que los constituyentes de mediados del siglo XIX decidieron por la expropiación, la confiscación de los bienes eclesiásticos ocurridos en la tercera década del siglo XIX. Entonces, como esos bienes que sustentaban, digamos, la actividad de la Iglesia Católica fueron expropiados por el Estado, se lo compensa asumiendo el Estado el sostenimiento del culto. Pero en la última mitad del siglo pasado, además, ha habido un sostenimiento del Estado no solo al culto, sino también a otras actividades eclesiásticas que no tienen que ver con el culto. Por ejemplo, la educación. Es decir, desde 1947 se pagan, digamos, subsidios a la educación católica que se han incrementado con el paso de los años. El mismo gobierno que los instituyó en 1947 los denunció en 1954 porque detectó que esos fondos estaban siendo derivados para otras actividades, que se derivaban para financiar otras actividades. Y de hecho, bueno, la Iglesia Católica fue la gran organizadora del golpe del 55 contra ese gobierno, contra el gobierno de Perón. Esto no cesó de ampliarse en los años posteriores y si nosotros tomamos las transferencias que el Estado Nacional y los Estados provinciales realizan a la Iglesia para el sostenimiento de la enseñanza en los colegios religiosos, nos encontramos con una suma infinitamente superior a la del sostenimiento del culto. El sostenimiento del culto, los sueldos que se pagan a los obispos, a los seminaristas, no pasan de 30 millones de pesos anuales. Pero las transferencias a la educación, según el índice, digamos, que se aplique de inflación, si el oficial del INDEC o el de 9 provincias, oscilan entre 5.000 y 6.000 millones de pesos anuales. Además, durante la dictadura hubo otros beneficios. Yo he encontrado documentos oficiales donde queda muy claro que los aportes económicos a determinados obispos, los pasajes aéreos y terrestres, los subsidios para el funcionamiento de la acción católica, la donación de bienes muebles e inmuebles que la dictadura hizo a la Iglesia Católica tuvieron como finalidad explícita conseguir el apoyo eclesiástico al gobierno dictatorial y la omisión de denuncia de los crímenes que se estaban realizando. Es decir, en esa medida yo sostengo que la Iglesia Católica ha tenido también un beneficio de tipo económico y es uno de los cómplices económicos de la dictadura. Y todo eso está con abundante documentación, como he trabajado siempre estos temas. No, la última me parece, de mi parte por lo menos. El otro actor que vos describís en uno de tus artículos es el Colegio de Abogados, que es tal vez un actor poco abordado para pensar su relación con la última dictadura militar. Sí, digamos, la dictadura militar, por ejemplo, una de las primeras medidas que tomaron fue eliminar la prohibición de prórroga de jurisdicción. Esto vamos a ponerlo en castellano para que lo entiendan todo el mundo.
En la legislación argentina no se podía hacer contrataciones que tuvieran, que se aplicara una ley y las dirimieran tribunales que no fueran argentinos. La dictadura establece la posibilidad de prórroga de jurisdicción, que quiere decir que la jurisdicción no esté dentro del territorio argentino. Prórroga quiere decir extensión, es decir, los tribunales de Nueva York, que es lo que pasa hoy con el juicio de los holdouts, de los fondos buitre. Esta es una decisión que toma la dictadura, impulsada por este sector de abogados de grandes empresas. Pensemos que Martínez de Hoz no es economista, Martínez es abogado de empresas. Y bueno, además es un hombre de la iglesia, es un hombre de formación en la iglesia. Él ha sido importante dirigente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que depende del episcopado. Y hay todo un núcleo, digamos, de abogados que participan del gobierno militar, que apoyan al gobierno militar, y que hacen grandes negocios en esos años, como asesores de empresas, en fusiones, en concentraciones, en absorciones, en toma de deuda. Es decir, se desarrolla una gran especialización, surgen y se consolidan grandes estudios especializados en esas materias económicas, y es muy sabido que el endeudamiento externo, del cual estos estudios han tenido una intervención fundamental, ha sido una de las llaves del sometimiento de la Argentina en esos años, que ha condicionado todo el funcionamiento posterior de nuestro país y que de alguna manera lo sigue condicionando hasta el presente, porque si bien de 2003 en adelante, con las renegociaciones de 2005 y de 2010, digamos, la significación de la deuda externa se redujo en porcentual del Producto Bruto de 150%, es decir, un Producto Bruto y medio, a, si se habla de compromisos con privados, al 10% actual. Pero, digamos, las secuelas de la situación anterior siguen presentes. Las dificultades de la Argentina para acceder al mercado de capitales, las presiones como los juicios en el CIADI, claro, por ejemplo. Bueno, estos mismos abogados que fueron apoyo de la dictadura y que además muchos de ellos formaban parte de otra entidad que yo analizo, que es FORES, que es el Foro de Estudios sobre la Justicia, que se creó específicamente para defender en términos jurídicos los crímenes de la dictadura, lo dicen abiertamente, para defender la represión, para negar los hechos criminales y pretender de que eso era jurídicamente legítimo, y que hacían congresos anuales que eran inaugurados o por Videla, o por Arguindegui, o por Viola en aquellos años. Esos mismos abogados son los que representan a las empresas transnacionales y nacionales que denuncian a la Argentina ante el CIADI, que es el tribunal arbitral del Banco Mundial para el arreglo de controversias por inversiones, en función de la firma de los tratados bilaterales de inversión que tuvieron un gran desarrollo en la década del 90, gracias a esa prórroga de jurisdicción que sancionó la dictadura militar. Entonces uno ve que hay una continuidad perfecta en las personas, en los instrumentos, en la ideología, y que esos abogados son cómplices importantes de la dictadura.